Y le adelantábamos en titulares que en Querétaro encontraron una mini refinería ilegal dedicada al procesamiento de hidrocarburos. La tarde del 29 de septiembre, un olor extraño comenzó a recorrer los caminos de terracería de Tequisquiapan, Querétaro. No era el aroma a campo ni a milpa húmeda tras la lluvia, era gasolina. Vecinos, acostumbrados a vivir en una zona tranquila, comenzaron a reportar el hedor persistente que se colaba en casas y parcelas. Las denuncias ciudadanas llegaron una tras otra hasta que las autoridades no pudieron ignorarlas. Lo que parecía una molestia ambiental escondía en realidad un monstruo de metal, combustible y crimen organizado. Una mini refinería clandestina capaz de procesar y almacenar cientos de miles de litros de huachicol. Con una orden judicial en mano, elementos de la Fiscalía General de la República, la Guardia Nacional, la Sedena y corporaciones estatales y municipales cercaron el predio señalado. Desde fuera, la fachada era engañosa, parecía una recicladora, rodeada de milpas y a pocos kilómetros de la cabecera municipal. Pero en cuanto la cinta amarilla se desplegó y los peritos entraron, la escena dejó claro que aquello no era un taller común. Lo que encontraron fue un complejo improvisado de almacenamiento y procesamiento de combustible robado. El olor a gasolina era solo la antesala. Una vez dentro del predio, los peritos y soldados se toparon con una imagen que parecía sacada de un documental sobre economías clandestinas. El espacio, dividido en secciones improvisadas con láminas oxidadas y paredes de bloc, escondía un verdadero laberinto de metal y plástico. En la primera nave se encontraron calderas artesanales conectadas a mangueras gruesas que desembocaban en tanques verticales, algunos de más de 5 metros de altura. La escena recordaba a una refinería industrial, pero sin estándares de seguridad. Soldaduras mal hechas, válvulas parchadas con cinta, conexiones eléctricas colgando sobre charcos de gasolina. Un error mínimo hubiera bastado para provocar una explosión capaz de arrasar con todo el predio y las casas vecinas. Más al fondo, el panorama era igual de inquietante. Había tractocamiones estacionados con logotipos borrados, aparentemente listos para transportar el combustible ilegal. A un costado, cientos de bidones de plástico, apilados como un muro irregular, contenían gasolina y diésel en distintas fases de almacenamiento. Algunos estaban etiquetados con marcas falsas, como si se tratara de un lote listo para distribuirse en gasolineras o venderse en el mercado negro. La improvisación no ocultaba la escala del negocio. Cada tanque lleno podía almacenar miles de litros, cada tractocamión decenas de miles más. Sumados, los números coincidían con lo que reportaron las autoridades, entre 300 y 400 mil litros asegurados. Una cifra que no se explica sin redes de distribución, contactos para mover el producto y compradores dispuestos a pagar por debajo de los precios oficiales de Pemex. Lo más impactante fue comprobar cómo, en medio de un municipio turístico como Tequisquiapan, un predio rústico se había convertido en una refinería paralela. No había filtros, ni controles, ni protocolos ambientales, solo la lógica del negocio criminal, que sacrifica todo por litros de combustible. Ese contraste, un lugar conocido por sus viñedos y balnearios, convertido en foco de huachicol, es lo que hace de este hallazgo un punto de quiebre en la narrativa de seguridad en Querétaro. En los comunicados oficiales, la Secretaría de Seguridad y la FGR presumieron el operativo como una muestra del combate frontal al robo de combustible, pero la narrativa también dejó entrever una verdad incómoda. Si no hubiera sido por los vecinos, la refinería seguiría activa. Ni inteligencia militar ni sistemas de vigilancia detectaron la bodega. Fue la comunidad la que destapó la cloaca. Lo más alarmante es lo que significa este hallazgo para Querétaro. En un estado que se había promocionado como isla de seguridad en medio del Bajío, la existencia de una refinería clandestina de esta magnitud demuestra que el huachicol no es un fenómeno marginal ni ajeno. Es una economía subterránea con capacidad para montar instalaciones industriales, mover cientos de miles de litros y desafiar al Estado en pleno 2025. Si en Tequisquiapan se encontró esta infraestructura gracias a un olor, ¿cuántas otras mini refinerías siguen operando invisibles en todo el país, disfrazadas de talleres, recicladoras o bodegas agrícolas? Lo descubierto en Querétaro podría ser apenas la punta de un iceberg que crece bajo la superficie de la economía criminal mexicana. El caso de Tequisquiapan no es un hecho aislado, sino parte de un fenómeno que las autoridades ya catalogan como Huachicol 2.0. En los primeros años, el negocio del robo de combustible se basaba en tomas clandestinas perforadas en ductos de Pemex, bidones cargados en camionetas, transporte improvisado y venta a pequeña escala. Pero lo descubierto en Querétaro muestra la siguiente evolución. Refinerías clandestinas en miniatura capaces de almacenar, procesar y distribuir miles de litros como si fueran empresas legales.
En estas instalaciones no solo se acumula lo robado de los ductos, también se adapta y filtra el combustible para revenderlo en condiciones que lo hacen pasar por producto formal. Algunas usan aditivos básicos para disimular la baja calidad, otras falsifican etiquetas y facturas. El resultado es un mercado paralelo que compite con gasolineras establecidas, ofreciendo precios hasta 30% más bajos. Lo de Tequisquiapan encuentra eco en Veracruz, donde en 2024 y 2025 se aseguraron predios con características similares, bodegas disfrazadas de talleres mecánicos, válvulas ocultas bajo pisos de concreto, calderas improvisadas para refinar crudo y tambos con capacidad para más de 200,000 litros. En ambos casos, el patrón se repite: instalaciones escondidas en zonas rurales a las afueras de municipios turísticos o industriales, con redes de distribución que usan tractocamiones y hasta pipas camufladas con logotipos de empresas reales. La comparación es reveladora. En Veracruz, las refinerías clandestinas estaban ligadas a células criminales que operaban bajo protección de grupos armados, mientras que en Querétaro aún no se confirma qué organización estaba detrás. Pero la magnitud, cientos de miles de litros, sugiere que no se trata de improvisados, sino de estructuras con capital, logística y compradores garantizados. Ese salto tecnológico y logístico convierte al huachicol en una amenaza más sofisticada. Ya no basta con vigilar ductos y detectar fugas, ahora se requiere inteligencia financiera, seguimiento de rutas y control de gasolineras sospechosas. La mini refinería de Querétaro, comparada con las de Veracruz, confirma que el crimen organizado ha encontrado en el combustible robado un negocio tan rentable como difícil de erradicar. El hallazgo en Tequisquiapan confirma lo que analistas en seguridad llevan años advirtiendo. El huachicol no se entiende por focos aislados, sino como parte de un corredor criminal que atraviesa el centro del país. Querétaro, Hidalgo y Veracruz son 3 piezas de esa ruta. Un triángulo donde confluyen ductos de Pemex, carreteras federales y zonas de difícil vigilancia. En Querétaro, la refinería de Tequisquiapan se ubica a pocos kilómetros de la carretera México-Querétaro y a media hora de San Juan del Río, municipio que en los últimos años se ha convertido en punto recurrente de aseguramientos de tractocamiones con combustible robado. Es decir, la mini refinería no estaba en cualquier lugar, estaba colocada justo en un nodo logístico. Hidalgo, por su parte, sigue siendo el epicentro del huachicol a nivel nacional. Municipios como Tula, Cuautepec y Tlahuelilpan concentran cientos de tomas clandestinas cada año. La refinería de Tula es la fuente más ordeñada del país, con redes que perforan ductos casi a diario. Las estadísticas lo confirman. En 2024, Pemex reportó más de 13,000 tomas clandestinas en todo México, de las cuales casi el 40% se concentraron entre Hidalgo, Puebla, Guanajuato y el Estado de México. Veracruz aporta otra pieza del rompecabezas: la salida al Golfo. Lo asegurado en aquel estado muestra cómo el combustible no solo se almacena, sino que también puede ser procesado y transportado por rutas marítimas o terrestres hacia otros mercados. En esa entidad, células vinculadas a los Zetas vieja escuela han sido señaladas como operadoras de bodegas similares a la de Tequisquiapan. Este corredor central conecta la producción, el almacenamiento y la distribución del huachicol. Desde Hidalgo se ordeña, en Querétaro se almacena y procesa, y en Veracruz se expande el mercado. Todo esto alimenta una economía criminal que Pemex estima en más de 65,000 millones de pesos en pérdidas anuales, una cifra que equivale al presupuesto completo de varios estados del país. Lo descubierto en Querétaro, entonces, no es solo un golpe local, es la evidencia de que el corredor del huachicol sigue vivo, adaptándose a cada operativo y encontrando nuevas formas de blindar sus ganancias. Mientras exista demanda de gasolina barata y un sistema de ductos vulnerable, esta ruta seguirá siendo uno de los grandes desafíos de seguridad nacional. El huachicol no es un delito de ladrones improvisados con bidones. Detrás de cada toma clandestina, de cada mini refinería y de cada tractocamión asegurado, hay células criminales con nombres y estructuras claras, y lo descubierto en Querétaro conecta inevitablemente con otros casos en la región. En Guanajuato, por ejemplo, el cártel de Santa Rosa de Lima convirtió el huachicol en su carta de presentación. José Antonio Yepes, alias El Marro, financió durante años un ejército armado gracias a la ordeña de ductos de Pemex. Aunque el grupo fue golpeado con detenciones, las redes de distribución de combustible ilegal sobrevivieron y hoy operan en células más pequeñas. En Puebla e Hidalgo, el huachicol tiene otros dueños. En la zona de Tula y Cuautepec, células locales operan bajo la sombra del cártel Jalisco Nueva Generación, ZANG.
que desde hace al menos 5 años extendió sus tentáculos al robo de hidrocarburos como fuente paralela de ingresos. Los aseguramientos en Hidalgo, con más de 200 tomas clandestinas localizadas en una sola semana en 2024, confirman que el negocio sigue en expansión. Querétaro, hasta hace poco visto como zona de paso, ya figura en la lista. La mini refinería de Tequisquiapan coincide con otros hallazgos recientes. En San Juan del Río fueron asegurados tractocamiones cargados con combustible de dudosa procedencia apenas un día antes del cateo en Tequisquiapan. El patrón se repite. Carreteras federales usadas como corredores y predios rurales convertidos en bodegas de almacenamiento. Veracruz suma otro ángulo. Ahí, operativos recientes han apuntado a los Zetas vieja escuela, que mantienen control sobre varias rutas de traslado. En 2024, una refinería clandestina con más de 250,000 litros fue asegurada en Coatzacoalcos, un caso que guarda paralelismos con lo de Querétaro tanto en capacidad como en improvisación de instalaciones. Lo que queda claro es que estas mini refinerías no surgen de la nada, son parte de una red nacional de células criminales que, pese a pertenecer a distintos grupos, comparten métodos: ordeña, almacenamiento, transporte y venta al menudeo o al mayoreo. Cada operativo puede tumbar un eslabón, pero la cadena sigue viva, regenerándose en nuevos predios y nuevas manos. Lo descubierto en Tequisquiapan es mucho más que un operativo policíaco con fotos espectaculares de tanques y tractocamiones. Es la radiografía de una economía paralela que compite abiertamente con el mercado legal de Pemex y que se alimenta de complicidades en cada nivel. Desde el campesino que renta un predio hasta la gasolinera que compra barato para revender a precio oficial. Los números son escalofriantes. Pemex calcula que el huachicol provoca pérdidas por más de 65,000 millones de pesos al año, lo que equivale a financiar el presupuesto completo de un estado como Querétaro. Y no se trata solo de dinero perdido. Esa fuga se traduce en violencia, en comunidades atrapadas entre huachicoleros y autoridades, en ductos que se convierten en polvorines bajo pueblos enteros. El recuerdo de Tlahuelilpan, donde más de 130 personas murieron en 2019 tras la explosión de una toma clandestina, sigue latente como advertencia. La mini refinería queretana también destapa otra verdad incómoda: la normalización del combustible ilegal. Transportistas, empresas medianas y hasta flotillas de camiones urbanos recurren a estas redes para ahorrar costos, aunque eso signifique financiar a grupos criminales. Cada litro comprado en el mercado negro es un peso que fortalece estructuras capaces de desafiar al Estado. El operativo de Tequisquiapan es un golpe importante, sí, pero también plantea una pregunta de fondo. ¿Cuántas refinerías clandestinas más están operando bajo fachadas de recicladoras, talleres o bodegas agrícolas? Si una de esta magnitud fue descubierta solo porque los vecinos se quejaron del olor a gasolina, el iceberg completo podría ser mucho mayor de lo que se reconoce oficialmente. La paradoja es brutal. México presume grandes proyectos energéticos, pero en paralelo crecen refinerías criminales que abastecen a un mercado clandestino cada vez más sofisticado. Y la duda que queda tras el aseguramiento en Querétaro es inevitable. ¿Estamos viendo el inicio del fin del huachicol o apenas un recordatorio de que esta hidra sigue viva, regenerando cabezas en cada estado del país?